del operativo Clamor, que ellos volvían 15 minutos después aclamados por el pueblo. Ese era el plan. Después no lo hicieron porque fue un momento de muchos nervios, que ellos después hicieron otra cosa. Igual les fue mal con la crisis del campo y la disfrazaron de que le fue bien. Sí, después convengamos que el gobierno resurgió, superó la crisis, en otra época estaba en esto, superó bien la crisis internacional del 2009, el 2010 el país volvió a crecer, ni hablar del 2011, y ganaron la elección. Bancame un segundo porque queremos escuchar la mayor cantidad de voces posibles, y hay un amigo que siempre es muy amable, que es Fernando el Chino Navarro, director del movimiento Evita. ¿Cómo le va? Soy Ari Paluchino, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo está? Bien, bueno, nos queremos escuchar toda la voz. A nosotros no nos gustó el discurso de ayer, pero seguramente usted tendrá otra opinión y la queremos volcar al aire. Adelante. Primero tuve la posibilidad de escuchar, no sé quién estaba hablando. Está hablando Pablo Mendelevich. Bueno, me parece que está mal informado el que está inventando toda esa teoría de Kirchner y la Constitución, o por lo menos está confundido, es Pablo, con todo respeto. Pero yendo al discurso de ayer, es una posición histórica que tienen los gobiernos que han expresado con sus más y sus menos la defensa de la soberanía nacional. Quien conoce nuestra historia, que es muy, digamos, 200 años es mucho tiempo, pero a su vez comparado con otras naciones es muy poco tiempo. Nuestra historia tiene situaciones similares que hemos afrontado desde bombardeos, invasiones y conflictos militares irrumpiendo el orden constitucional por situaciones similares a las que ayer señaló la presidenta. Con lo cual uno puede compartir o no el accionar político del gobierno, lo que uno puede negar que Argentina, América Latina, los países emergentes han sufrido una ofensiva permanente de naciones como Estados Unidos, con su poder imperial hegemónico, del accionar de los grupos económicos, del poder financiero. Recuérdese usted cuando Estados Unidos creía que era absolutamente ilícito bombardear una nación si no pagaba sus deudas. Ahora, en este panorama, entonces, que se preocupen también los otros países de la región. Puede haber homicidios en cadena, no solamente el de Cristina. No, yo no creo que vaya a haber homicidios en cadena, porque casualmente la presidenta determinó una diferencia. Antes los golpes militares tenían hasta consenso en sectores importantes del poder nacional y de la sociedad. Hoy eso no tiene ninguna posibilidad en ningún lugar de América Latina, salvo alguna excepción que confirma la regla, y los mecanismos para debilitar, interrumpir los gobiernos son los golpes financieros. Para no hablar de Cristina, porque pareciera que ella hace eje solamente en esta coyuntura, recordemos cómo se fue Raúl Alfonsín. Ahora, en este momento, usted me está hablando del año 89, pero en este momento, la verdad es que yo lo que veo en la región es que en general los países no están enfrentando las mismas situaciones que nosotros, y esto es objetivo, Chino. Después a usted le puede gustar más, le puede gustar menos, pero nosotros tenemos una caída terrible de reservas, tenemos déficit fiscal, tenemos inflación, depreciación de la moneda, depresión económica, y no sé, tal vez, bueno, todo eso sea culpa de los sectores que dice Cristina, pero también no hay responsabilidad en quién gobierna. ¿Por qué este mismo gobierno tuvo años tan magníficos de crecimiento y ahora resulta que nos va mal por culpa de los demás? Y cuando nos iba bien era por mérito propio. No entiendo esa lógica, me cuesta. Yo no creo que sea así. Nosotros somos hacedores de muchos logros en el marco de un escenario internacional propicio. También tuvimos dificultades, lo señalaba recién Dilevich cuando hablaba de la crisis. No, era Ari Palucci que decía eso, era yo. Bueno, era yo. Era usted que hablaba. Y en este momento la situación es muy mala y la Argentina no se reactiva. Entonces, ¿cuánto hay de responsabilidad del gobierno y cuánto hay de los factores que menciona Cristina? Quiero saber. Nosotros debemos tener errores seguramente, y en un programa más extenso podemos charlar. No, tiene hasta las 9:30 de la mañana si quiere para hablar de los errores del gobierno. No se haga problema, yo le doy todo el tiempo. Yo le garantizo que si nuestro gobierno fuera perfecto. No, perfecto no, porque eso es caer en el cinismo el chino y usted no es cínico. Perfecto no, pero usted está observando una situación que a todas luces no es buena a nivel económico. Entonces nadie pretende un gobierno perfecto. No soy cínico, le agradezco que lo reconozca, pero usted hoy está más... No, porque sabe que pasa... Otro día. Puede ser, tengo derecho a tener días mejores y peores, pero estoy viendo una situación que ya es tan evidente que no la admiten, ya es obvia la situación. También que usted me puede llamar para que yo lo escuche por teléfono. No, ya usted sabe que yo voy a hacer silencio, y lo voy a escuchar, pero también déjeme decirle alguna opinión. Yo quiero que la audiencia lo escuche y yo lo voy a escuchar, no se haga problema, adelante. Yo le decía que si nuestro gobierno no cometiera ningún error, si nuestro gobierno fuera perfecto, la tensión
de precios y de dólares la afrontaríamos igual, porque tiene que ver con una matriz económica que nosotros no hemos logrado revertir en décadas, que es una concentración económica y una extranjerización de la economía que hace cuando un gobierno distribuye riqueza, como ha hecho el gobierno Benetton y de Cristina en los últimos 11 años, la disputa por la ganancia hace que los formadores de precios impulsen el crecimiento de esos precios, al margen que pueda haber errores técnicos en nuestro gobierno en la lucha contra la inflación. Lo que uno tiene que tener en claro cuando informa quiénes son los responsables y cuál es la genuina y verdadera causa de la inflación. Si no contamos el choque que ocurrió en la esquina entre el colectivo y la ambulancia, pero no contamos la causa del choque. Pero nos tocan, perdón, yo lo dejé hablar y le voy a seguir dejando hablar como corresponde, pero tenemos mala suerte porque en otros países de la región son los mismos empresarios y la inflación está en el 3% anual. Qué mala suerte que tenemos nosotros, todo nos pasa a nosotros. Chino, ¿qué está pasando? No, pero usted tiene que ver el escenario completo. Sí. Usted tiene que reconocer. Vamos a dejar de lado los datos del INDEC, que están tan discutidos. Claro. Tome datos de la CEPAL, tome datos del Fondo Monetario, tome datos del Banco Mundial, tome datos de Naciones Unidas, y en estos 11 años, la nación que ha crecido igual que las demás naciones hermanas de la región, y ha construido más equidad, más igualdad, que ha achicado la brecha entre los más ricos y los más pobres, ha sido Argentina. Pero usted sabe que hace 2 años que la cosa está mal. Usted sabe que hace 2 años que la cosa está mal. La crisis que vive Argentina es una crisis que vive la región. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada, y con datos objetivos le digo que somos los que más problemas tenemos. Chino, quiero decirle esto, porque si no, alguna cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Y los hechos muestran que en la región, a excepción de Venezuela, nadie tiene los problemas que tenemos nosotros para tener la reserva suficiente para importar los productos que necesitamos, para poder controlar la lucha inflacionaria y para poder tener un crecimiento vigoroso. No están creciendo los países de la región como crecía la Argentina hace unos años, pero no estamos observando lo que se observa en la Argentina, que ella quiere un arbolito para comprar $1, que no se puede importar un producto porque no están los dólares, que lamentablemente el sector privado no genera empleo, el único que genera empleo es el sector estatal. Esto está pasando hoy en la Argentina, me parece a mí, pero si estoy equivocado yo lo escucho. No, algunas cosas que usted dice son ciertas, el tema es que usted no explica la causa. La causa para mí es que el gobierno desde el año 2011 en adelante tomó una serie de medidas que Néstor Kirchner en vida no tomaba y cuyas consecuencias están a la vista, como por ejemplo haber alejado a los inversores, haber tomado la decisión que una empresa que viene al país da trabajo, paga impuestos, una vez que pagó los salarios y los impuestos y tiene una ganancia no puede enviarla a la Casa Central como se hace en cualquier país libre del mundo, el hecho de haber querido especificar del prepo un país que tiene una moneda cada vez más debilitada, haber tomado la decisión de vez de incentivar las inversiones, restringir justamente el tema del dólar y tenemos menos reservas que cuando se impuso el cepo. Me parece que se generó una situación que no es de confianza precisamente. La Argentina no tiene un clima muy agradable que digamos para hacer un negocio. Puede ser que tengamos unos empresarios de mierda, que la Presidenta tenga razón, pero el mismo empresario tiene supermercado en Chile, tiene supermercado en Uruguay, tiene supermercado en Colombia, y uno no ve que pase lo mismo. Hay un enfrentamiento permanente con todos los sectores, Chino. Acá la culpa es del campo, la culpa de la iglesia, la culpa es de Estados Unidos, la culpa es de la oposición, la culpa es de los medios. Nunca la culpa es del gobierno acá. Hace 2 años yo escuchaba cómo se elogiaba y se nos impulsaba a copiar el modelo brasileño. Que Brasil era el país que nosotros teníamos que tener. Hay muchas cosas buenas que hubo en Brasil, claro que sí. Bueno, Brasil está en recesión. No, ya no, desde julio no está más en recesión. Y Brasil no está más en recesión, creció 1,6% y no está más en recesión. No está más. Fuerte presión de los grupos económicos que también existen en Brasil, porque están muy preocupados con la posibilidad que Dilma pueda reelegir. Chile tiene una situación de inequidad y de injusticia, más allá de que los números macro le cierran, muy diferente a la que tiene Argentina. Usted habló de Colombia, habló de Perú, habló de Paraguay. No, Paraguay lo agrego yo. No, está bien. Tendría que estudiar cuáles son los componentes sociales, porque los números macro pueden cerrar. O pueden ser muy... Mire que Chile ya no es el país que usted cree, ya Chile no es el país que usted cree y seguramente Bachelet completará reformas, pero mire que cada vez más gente está comprando departamentos a 30 años, mire que la educación argentina, que era un ejemplo, ya la chilena es mejor, aunque por supuesto quede mucho por hacer, los marcadores PISA de Chile son mucho mejores que los nuestros. No es lo que dicen los estudiantes chilenos, pero no importa. Está muy bien, bueno... Lo concreto es que yo soy de los que deseo que a los países hermanos le vayan muy bien. ¿Y a la Argentina cuándo le va? Entonces, Argentina
Argentina tiene necesidad de crecer en la integralidad de la región, no puede crecer sola. ¿Le puedo preguntar por último, Chino, cuándo se va a reactivar la Argentina? Argentina tiene que resolver un problema que es el de justicia. Hicimos todo lo que se decía que había que hacer, lo que se reclamó durante años, porque Argentina le había dado la espalda al mercado de capital, porque había pagado y se había desentendido el Fondo Monetario, tenían cuestiones pendientes como el Club de París, luego de la recuperación de YPF, la negociación con Repsol, la cuestión del CIADI, que eran cuestiones. YPF fue una decisión de Cristina, pero lo del Club de París y del CIADI no son deudas asumidas por este gobierno, al igual que el resto de la deuda que pagó Néstor Kirchner. Pero usted sabe, usted es un hombre que anda por el conurbano, usted sabe que la industria hace ya casi un año que va para atrás, y hace un año no teníamos ningún problema con Griesa. Usted sabe que el país lamentablemente tiene la economía muy mal hace ya un tiempo. Que nosotros tuvimos una situación compleja y se fueron resolviendo problemas para buscar una inversión y buscar crédito externo para obra pública, infraestructura y poder apuntalar el crecimiento en la obra pública que genera trabajo, crédito para la pequeña y mediana empresa, y todo eso se interrumpió con el fallo del juez de Gris y entramos en una situación a partir, que a mí me gustaría que ustedes lo digan, aunque critiquen a Cristina, de una irracionalidad jurídica. Nosotros hemos hecho cuestionamientos a las medidas tomadas por Griesa, pero yo también en junio, antes de que se tomara la decisión por parte de Grecia, veía la preocupación de una economía que lamentablemente es declinante, Chino. Esta es la realidad. La economía estaba compleja, porque nosotros a fin de año sufrimos, usted lo debe recordar, dos ofensivas. Una ofensiva a los formadores de precios, que en noviembre y diciembre disparaban los precios de una forma salvaje, sin que haya una sola causa económica que lo motive, lo justifique, y una ofensiva de tipo social, donde hubo desde el levantamiento de policías hasta personas que buscaban estimular e impulsar los saqueos. Eso se superó, se resolvió, porque el pueblo argentino podrá tener una posición política respecto al gobierno, uno a favor, otros en contra, pero quiere vivir en paz y en tranquilidad. Pero estas ofensivas continúan. Ayer la presidenta fue muy clara, dio nombres de sociedades de bolsa, dio nombres de bancos, no es que está hablando en el aire. Y además esto se puede investigar, se puede corroborar. A mí no me asusta que el capitalismo busque sacar ventaja. Lo que estamos en manos de un capitalismo irracional que es capaz de hundirse con tal de ganar y no entender que el juego no es un... ¿Y por qué no pasaba eso cuando teníamos superávit fiscal, cuando teníamos un solo dólar, cuando la Argentina en los tiempos de Néstor Kirchner era un país mucho más normal en materia económica? Si también estaban agazapados estos hijos de puta. Le doy como sugerencia que lea lo que se decía de Néstor Kirchner, los mismos sectores que... Lo que sea, pero la gente iba a la casa de cambio y... No, yo le digo que usted lea lo que... Si no, yo leo, yo lo conocía a Néstor, no sé si fui amigo como usted, lo conocí, hablé con él muchas veces. En el 2003, 2004... Crítica va a haber siempre, a todos han criticado. ¿Qué se decía de él? Está bien, correcto, pero la realidad es que el ministro de Economía era Lavagna, el ministro de Economía era Lavagna. Yo recuerdo perfectamente todo. Yo participé de la campaña de Néstor Kirchner, él me agradeció por las entrevistas que le hice. Yo recuerdo bien toda la historia. Me llamó cuando arregló con el fondo, viajé con él a Venezuela, me explicó lo que iba a hacer a propósito de terminar con la deuda con el fondo. Recuerdo, pero la Argentina, él decía, que no era ni de derecha ni de izquierda el superávit fiscal. Pero y la Argentina tiene un superávit diferente, son situaciones diferentes que generó este gobierno. Nosotros veníamos del infierno, y justamente estamos saliendo escalón por escalón. Esto es como un ejemplo de un equipo de fútbol. Si usted viene de la primera D, los primeros partidos se desenvuelven más fácilmente que cuando llega a la primera división. No le cuento cuando llega la Copa Libertadores. Bueno, a mí me parecieron opiniones. A mí me parece que fue muy mala la gestión de Cristina. Del 2011 en adelante el gobierno no pegó una. Me parece a mí, Puede ser que es una opinión que... Seguro, una opinión más. Aparte, respetable. Chino, enemigos este gobierno tuvo desde el minuto número 1 con la famosa editorial del Diario de la Nación. Eso no impidió que la economía vaya para adelante. Y si uno revisa los datos, por ejemplo, del Banco Mundial sobre distribución del ingreso, nota que en todos los países de la región mejoró, por ejemplo, el indicador Gini, donde te marca una mayor igualdad en todos los países, no solamente en Argentina. Y en el resto de los países uno no ve que los enemigos anden polulando. Obviamente que el sector empresarial, los financistas van a querer sacar tajada, ganar cada vez más, hacerle trampa al gobierno, pero eso no indica o no tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Pero son maneras de entender la política. Claro, lo que usted dice es cierto,
Pero no son los mismos indicadores los de Paraguay, Perú... ¿Pero usted cree que nos tenemos que comparar con Paraguay, un país que tiene el mejor gobierno de los últimos 200 años, que era la década ganada? Hay que levantar la mira un poco, con respeto a Paraguay. Estamos hablando, estoy dando los ejemplos que dan ustedes de la región. No, bueno, dijo la región, usted agarró Paraguay. Pero bueno. Dije Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Busque el ejemplo que quiera con cualquier indicador. Vamos a seguir el gobierno, este gobierno tiene una línea política. Eso me parece que es la cuestión de fondo. Yo lo que creo que en la vida hay que hacerse cargo de lo que uno hace, y que cuando uno le va mal no hay que mariconear y echar culpas, hay que hacerse cargo de lo que hace mal. Si algo tiene esta presidenta que no es maricona. No, bueno, me parece que echándole la culpa a todo el mundo está diluyendo responsabilidades. Hubiésemos tenido presidente con el valor de esta presidenta. Correcto, hay que valor para que pariera el conflicto permanente, valor para que pariera el conflicto permanente. Usted las puede compartir o no. Correcto. Pero si hay algo que no le cabe a la presidenta es maricona. Yo no dije que la presidenta fuera maricona, yo digo que en la vida cuando uno hace las cosas mal tiene que hacerse cargo y no mariconear. Esta es mi opinión. Este gobierno se hace cargo. Correcto. Usted dio el ejemplo del 2008-2009. Sí, pero no tengo, lamentablemente de 2011 para acá no tengo ningún ejemplo para destacar de la gestión. Sí, salvo las recetas de Moreno, el cepo, la recesión. Le voy a dar 3 ejemplos. De ahora, de este año. Sí. El aumento de la asignación universal, que son los sectores más desposeídos, del 40%. El aumento de los sectores a los jubilados. Eso fue la actualización que el Parlamento por ley sacó. Sí, pero además eso no es aumento, eso en todo caso, en el mejor de los casos, se equiparar con la inflación que tenemos. Para que el poder adquisitivo no se pierda. No es un aumento de poder adquisitivo. En las últimas décadas, usted es economista y conóceme mucho mejor que yo, eso no se hacía. Acá se bajaban los salarios. Y acá también se están bajando los salarios. Cuando la inflación es superior a la actualización, perdón, Chino, se lo explico porque en la economía a mí me encanta. Cuando usted concede un aumento que es inferior a la inflación, eso es ajuste. Porque el poder adquisitivo se deteriora. Tendríamos que definir cuál es la inflación. Ok, la seguimos otro día, Chino. Yo le di tu tiempo, vio que yo le di todo el tiempo al mundo, me tengo que seguir. Me dijo, me prometió las 9:30, al final me engañó. No, porque usted iba a hablar de lo que el gobierno hizo mal y usted me engañó porque usted no me dijo nada todavía. Un segundo, Pablo. Yo le dije, le doy hasta las 9:30 de la mañana para que me diga todos los defectos del gobierno. Usted no me dijo uno solo. En el diario Clarín, uno de los... Yo ahora le voy a dar un tema que por lo menos personalmente... No, yo igual los tiempos los voy a manejar yo, otro día vamos a seguir. Pero quiero que Pablo Mendelevich, usted a Pablo Mendelevich le hizo una acusación que creo que Pablo merece que pueda replicársela. Una acusación, y si sonó como acusación... No, sí, usted dijo que estaba mintiendo. Hizo una consideración, es porque Néstor Kirchner había inventado y yo dije, me parece que lo inventó. Bueno, entonces me parece que tiene derecho a contarle su invento. Pablo, adelante. Muy bien, pero eso no es una... No, bueno, está bien, Pablo, adelante. Buen día, Chino. Y sonó como acusaciones... Bueno, está bien, dejen que Pablo le responda, hablen entre ustedes. Buen día, Chino. No, solamente quería... Vos decías que yo estoy mal informado. Decime nada más... si no es cierto que los Kirchner pensaron en la crisis del 2000 campo en irse a la miércoles. Lo que usted agregó es que lo hacían porque creían que se llamaba elecciones. Sí, exactamente, bueno, eso lo contó. Eso no es cierto. ¿Quién lo contó? Alberto Fernández. Bueno, no es una fuente muy creíble. ¿Y por qué lo tuvieron 5 años de jefe de gabinete? Y hay personas que usted también puede tener una esposa 5 años con la cual te aparentaba una vida feliz y después cuando va al juicio de divorcio la afecta de usted. Eso es, la naturaleza humana es tan subjetiva y compleja que yo no me animo a definirla en pocas palabras. Lo único que le digo que Alberto Fernández, cuando empezó su crisis con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hablaba muy mal de Néstor Kirchner en televisión, en los diarios, y elogiaba a Cristina, quien se decía que Néstor no la dejaba gobernar. Y hoy habla mal de pero vamos, es cierto, pero eso no significa que no me sirva de testigo. Eso vamos a los hechos. Que Alberto Fernández, y esto sí me hago cargo, es un cara dura y un mentiroso. Correcto. Chino, le mando un abrazo y la seguimos otro día. Le agradezco mucho por su amabilidad. A usted, por favor. Adiós. Bueno, nosotros vamos